¿Qué tal? Reciban un saludo hasta donde se encuentren. En esta oportunidad veremos cómo analizar un objetivo de aprendizaje con un método estructural y funcional que he diseñado para poder realizar secuencias didácticas contextualizadas. Le comparto mis redes sociales por si le fueran de interés en Twitter, Blogger y el canal de Telegram. En las descripciones de este video podrán encontrarlos. Pues bien, comencemos entonces con este método. Primero, hay una función utilitaria y es que identifico las partes que lograrán una secuencia progresiva para su obtención. Reconozco las partes sintéticas susceptibles de convertirse en analíticas. Establezco intenciones de aprendizaje y su dosificación a lo largo de la temporalidad prevista. Clarifico la situación problema para aproximar uno o varios ejes articuladores que se asocien con el dictamen del primero. Preciso las acciones técnicas que desarrollaré en la secuencia didáctica, así como los recursos y materiales que podría requerir. Reconozco los criterios e indicadores que necesitaría en mi sistema de evaluación, así como su instrumentación, procesamiento y toma de decisión. Identifico puntos de control y potenciales puntos de regulación formativa en beneficio del aprendizaje. Y fortalezco mi intervención didáctica y el desarrollo de experiencias de aprendizajes, así como asocio con las fases de práctica guiada y práctica independiente. Sobre clarificar la situación problema, conseguimos una extensión y vinculación que sirva de acercamiento al contexto de la comunidad territorio. Esto desde el ámbito del desarrollo individual, pero también que pueda anclarse o abanderar a un proyecto escolar que contemple la articulación entre otras disciplinas o grados escolares. Es decir, esto es un desarrollo colectivo. Esto nos permite trabajar entonces en colegiado si fuera necesario o simplemente hacer nuestra secuencia personal. Estos son los pasos a seguir para crear la parte estratégica, instrumental y de control. Seguro que para quienes imparten tecnología en secundaria se les hará familiar escuchar, leer estos términos. Y sí, es así. El método tiene su origen con aprendizajes que ahí se construyen. Y bueno, pues vamos a ir uno por uno viéndolo durante todo este video. Vámonos con el paso número uno. Identificación de las partes estructurales del objetivo de aprendizaje. Primeramente, pues esto de objetivo de aprendizaje es un término común. El contexto escolar podrá estar utilizando algunos otros. Todos terminan siendo un objetivo. Entonces, pues vamos a comenzar. Propongo la siguiente estructura de este enunciado del objetivo de aprendizaje. Es aplicable de preescolar en adelante, ¿eh? Se tienen tres partes estructurales que son el verbo, el objeto de estudio y la situación problema. Las referencias del objeto de estudio y la situación problema las bajaremos para dar paso a dos subdivisiones de importancia para identificar. En el caso del objeto de estudio, su parte sintética y el énfasis de atención. En la sección de la situación problema hay un escenario genérico y un propósito explícito. Toda esta estructura es la máxima posible, es decir, podría encontrarse enunciados que no las contengan en su totalidad. Un detalle que debo aclarar: pudiera ser que el modelo educativo que impere hable o no de competencias. Aquí no hay un contexto educativo del asunto, es simplemente una definición de diccionario en la que no encuentro mayor discusión. Competencia, pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Usted tiene la última palabra. Yo encuentro que es un tipo de saber. La idoneidad abre a cualquiera. Es el qué, saber qué, saber hacer, saber ser, que debe manifestarse de algún modo. Y hacerlo requiere alguno de los atributos de este concepto y, como lo dice, en un asunto determinado. Comenzamos a explicar cada estructura e iniciaré con el verbo. Este que dice acción, estado, proceso,
a demostrar. Siempre lo ubicamos al inicio del enunciado y es la acción, estado o proceso a demostrar. Muy importante esta parte en azul. No necesariamente entonces es una sola palabra. Quizá sería más pertinente hablar de procesos que del verbo, pero en su gran mayoría es un verbo. Por parte del alumnado al término de una secuencia didáctica. Condiciona el diseño del sistema de evaluación. Lo que se vaya a hacer se debe de demostrar. Tenemos aquí algunos ejemplos. Secundaria 2017, tecnología segundo grado. Toma en cuenta, vea cómo no es, por ejemplo, considerar que podía haber estado ahí. Toma en cuenta la ergonomía y la estética en el diseño de proyectos. Primaria, programa 2017, artes segundo grado. Utiliza los colores primarios y secundarios, cálidos y fríos, para expresar sentimientos. Preescolar 2017, educación física, realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad por medio de juegos individuales y colectivos. Primaria 2017, geografía sexto grado, distingue factores que inciden en las situaciones de riesgo para la población en diferentes países del mundo. Y tenemos secundaria, avance del programa 2022, tecnología primer grado, analiza necesidades del entorno cercano y lo que sigue. Bien, entonces ahí tenemos el caso de la primera parte, es el verbo. La siguiente estructura es doble, es la del objeto de estudio. Para el objeto sintético es los contenidos temáticos sintéticos, genéricos, motivaciones o procesos requeridos como base indispensable para la construcción de una competencia. El énfasis a veces aparece. Fuerza destacada, que actúa sobre el objeto sintético, que sirve al mismo tiempo como discriminante de todo su universo posible. Es decir, imagínese todo un círculo de color negro y bueno, pues el énfasis de atención es la lámpara que va a estar iluminando una parte específica del objeto sintético. Podemos preguntarnos, y vaya que es importante preguntarse para poder identificar al objeto sintético, ¿qué es aquello que si no lo enseño primero, no lograré ningún aprendizaje? El piso. Y de los mismos ejemplos, vamos a ver, secundaria 2017, tecnología segundo grado. Ya dijimos que, bueno, el proceso es tomar en cuenta. ¿Qué? ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? La ergonomía y la estética. Sin ello no podemos hacer nada de todo lo que está ahí. Primaria 2017, arte segundo grado, ya habíamos visto que hay que utilizar. ¿Qué se van a utilizar? Colores primarios y secundarios, cálidos y fríos. Ahí tenemos nuestro piso. Preescolar 2017, educación física, realiza movimientos. Ahí está el proceso. ¿Qué tipo de movimientos tienen que ser de locomoción, manipulación y estabilidad? En el caso de primaria 2017, geografía sexto grado, hay que distinguir. Aquí sí hay dos colores azules. Aquí lo importante son las situaciones de riesgo. Pero de esas situaciones de riesgo lo que nos interesa son los factores que inciden en esas situaciones de riesgo. Es algo debatible, lo acepto. Puede ser todo completo, pero trato de separar a esto que le llamo énfasis de atención porque esa fuerza que destaca. Puedo hablar de situaciones de riesgo todo el universo posible, pero aquí lo que nos interesa es distinguir factores que inciden en las situaciones de riesgo. Y bueno, pues secundaria, avance de 2022, tecnología primer grado, también tenemos ahí el doble. ¿Qué es lo que va a analizar? Necesidades del entorno cercano. Lo importante, el foco está en el entorno cercano, pero necesidades del entorno cercano. No solamente el entorno cercano porque sí y punto. Finalmente, vamos con la otra estructura doble, que es la situación problema. Y aquí tenemos el escenario genérico y el propósito específico. El escenario genérico es otra acotación al universo posible, tal como fue el énfasis, pero a lo que aquí es el de aprendizaje y que resulta de interés para el programa de estudio. Desenvolverse en él. No siempre aparece. Hay que tener esto claro, por lo menos
en ciertos enunciados de más atrás en el tiempo, pudiera ser que encontremos esta situación. Entre más nos acerquemos al presente, eh, aparecen. Y en el caso del propósito específico, es una indicación directa de un producto o un entregable a conseguir y que se convierta en la mejor evidencia visible y criterio de evaluación natural. Insisto, no siempre aparece, nos acercamos al presente y casi siempre aparece. Tanto del escenario genérico es ubicable después de un conector o una preposición. Requiere de una lectura analítica, es decir, no estamos buscándolo como parte de algo que ya está definido. Hay que leerlo. Para no confundir, por ejemplo, con el énfasis del objeto sintético, porque ya vimos también que es una acotación. Y bueno, pues no siempre está después del objeto sintético, insisto, requiere de una lectura analítica. Y del propósito específico seguimos, es ampliamente probable que se encuentre después de la preposición para. Viene una acción utilitaria. Tiene un enfoque instrumental o de servicio. Eso es lo que hay que buscar, ¿eh? Que tenga un enfoque instrumental o de servicio, eso después del para. No es una regla de viene el para y ya listo. Y bueno, considere que esto también es una acción observable. Casi siempre funciona después del para, ¿eh? Del escenario genérico tenemos todavía más. A veces presenta un objeto de estudio secundario. O sea, ya reconocimos ahorita en la parte azul el principal, el que está explícito, pero a veces viene un secundario que requiere un tratamiento previo para que el contexto tenga y comparta significado entre todos. Cuando decimos todos, es docente y es el alumnado. Entonces, esta es una valoración particular, ¿eh? Que casi siempre aparecerá una referencia de este tipo, pero pudiera ser que no, que pues no lo necesite. Y bueno, pues dentro de los ejemplos es la parte verde que hacía falta. En el diseño de proyectos, tecnología 2017 segundo grado. Ya voy a tomar en cuenta ergonomía estética, esto ya lo sé hacer, pero ojo, manifestarse en el diseño de proyectos. En el caso primaria, 2017 arte segundo grado, ya utiliza los colores para expresar sentimientos, no nada más ya los identifica, los usa, es para expresar sentimientos. En el caso de preescolar 2017 educación física, estos movimientos por medio de juegos individuales y colectivos. Eh, ¿Los puede hacer en la esquina del salón? No, por medio de juegos. En el caso de primaria 2017, geografía sexto grado, ya habíamos visto que esto de los factores de riesgo los distingue para la población en diferentes países del mundo. Entonces, pues, no es lo mismo aquí que allá enfrente. Empezamos a tener esa diferencia. Y secundaria 2022, tecnología primer grado. ¿Para qué queremos analizar las necesidades del entorno? Porque para plantear un problema, investigar alternativas de solución, seleccionar lo que mejor se adapte. Y mire, hay aquí el escenario a los criterios y condiciones contextuales. Esta parte entonces es el escenario en el que se va a manifestar y ahí sí lo tenemos presente. Bueno, pues hasta ahorita ya tenemos las partes estructurales. Vámonos con el paso número 2. Identificación y marco de adecuación de las partes flexibles que son susceptibles a contextualización y codiseño. De todas estas partes, hay dos que son susceptibles a esto junto al programa de estudio y son el objeto sintético y el escenario genérico, debido a que deben cobrar significado en el lugar donde se encuentra la escuela, siempre que sea posible. Así, se convierte el objeto sintético en uno analítico y el escenario genérico en uno contextual. Tiene en pantalla las tres referencias. Vamos para el caso del objeto sintético para convertirlo en analítico. Hay que buscar la mayor proximidad posible en casa, la escuela, el contexto inmediato y verificar la dinámica relacionada dentro de este circuito interior de este objeto sintético para que tenga un significado. Bueno, de no ser posible,
Entonces, la mejor referencia que sea accesible en el otro circuito, que el circuito exterior le estoy colocando, que es el municipio, la entidad o ya de plano el país o a nivel mundial. En el caso de secundaria, existe un elemento natural en un espacio curricular que es el de tecnología, donde hay énfasis tecnológicos que demandan particularizaciones adicionales. De momento, pues ahí existe un catálogo 2019 para ello. Para la segunda estructura, pasar de un escenario genérico no contextual, se usarán los mismos límites anteriores, con la enorme diferencia que es aquí, donde se debe considerar el proceso de problematización. Primero, de una realidad local, si es posible, y si no, de una situación más lejana. Ojo, pero que sea de reconocimiento del alumnado. De lo contrario, estaríamos hablando de cosas que no tienen sentido para ellos, por más que fueran incluso un problema de orden mundial. Una vez que se ha realizado este paso, se debe dar perspectiva articulando ejes que representen, resalten y mejoren el vivir con dignidad, ser parte de una sociedad democrática y hagan contacto con los saberes del alumnado. Por otro lado, este escenario contextual puede ser el puente para hacer conexiones con otras disciplinas o proyectos escolares de mayor tamaño al unirse con elementos del grado o segmentos del mismo, no todo el grado entero, se pueden unir por escuela o hasta por niveles educativos. Suena muy ambicioso, pero es posible. Esta situación puede empatar con el objetivo de aprendizaje de manera parcial o total. Cuando sea parcial o no haya uno, es probable que deba considerar la introducción de uno nuevo por la vía del codiseño y así logra el empate con otros. Ojo, pero también puede ser que ese otro proyecto sea el suyo. Incluso puede que requiera de un objetivo de aprendizaje inexistente que deba crear por la vía del codiseño. Quiere decir que entonces usted también puede encabezar uno y buscar que se articulen los otros. Esta es la puerta. Ahí está la puerta en la situación problema, en esa sección del enunciado donde puede estar haciendo estas articulaciones. Vamos con el paso número 3, construcción de los componentes funcionales y primer mirada al proceso evaluativo. Ahora ya conocemos los componentes estructurales flexibles que tiene el enunciado. Es tiempo de conocer los componentes funcionales. Pasamos de estructura a un carácter utilitario, la función. Esos que nos van a permitir crear una estrategia para diseñar una secuencia didáctica y clarificar su propósito. Comenzamos con el componente 1, llamado objeto de estudio. Mira, este ya tenía ese nombre, cierto. Pero es importante visibilizarlo de esta manera porque es donde encuentra los conocimientos declarativos necesarios para la obtención de una competencia básica. Sin piso, no hay casa. Y este es el piso. Además, se convierte en la primera aduana del proceso educativo en donde se verifican los contenidos declarativos, ya mencionado. El dominio del énfasis de atención a veces lo acompaña, recuerde ahorita en los ejemplos, y se hacen regulaciones al respecto. Bueno, ahora presento los otros dos componentes funcionales llamados competencia básica y ejecución, que se refiere a la acción de la competencia. Note que para el componente funcional 2 es el 1 más el verbo del enunciado. Es decir, se le agrega la acción específica a demostrar. En esta lógica se va progresando sobre lo indicado en el enunciado del objetivo de aprendizaje. A su vez, se convierte en la segunda aduana del proceso evaluativo al verificar pues que esta acción se realice y sea observable. Incluso puede haber un número de ocasiones posibles, más de una. Eso es lo recomendable. Y nuevamente, regulaciones al respecto que sean necesarias. Por último, el tercer componente funcional es la ejecución. Observe cómo es prácticamente
todo el enunciado. Y la lógica es la siguiente: ya adquirió el marco conceptual o de referencia requerido, ya practicó una competencia en un escenario áulico o artificial para su desenvolvimiento, ahora deberá hacerlo en un escenario real, conocido para conseguir un propósito específico. Como consecuencia, se convierte en la tercera parada evaluativa, donde la acción observable en el contexto hay que verificarla. También podría ser que haya más de una ocasión posible. Aquí se ve si todo el propósito está cumplido y pues tratar de que haya todavía regulaciones al respecto. Bueno, pues vamos entonces con el paso número 4: identificación y asociación del eje de intervención didáctica. Estos tres componentes funcionales determinan la ruta de la secuencia didáctica y los procesos evaluativos, y serán asociados a dos ámbitos de intervención didáctica. Para el caso del objeto de estudio y la competencia básica, habrá una práctica guiada, y para la ejecución, una práctica independiente, entendidas como, en la práctica guiada, una etapa donde se encuentra una introducción, se recuperan conocimientos previos, indagación de conocimientos informales, se comparten las intenciones de aprendizaje y se reflexiona sobre su valor al adquirirlo. Un paso 2, la presentación. Explican o enseñan objetos de aprendizaje, realizan demostraciones de alguna habilidad. Hay una práctica guiada donde se ejercita la competencia adquirida, brindando oportunidades para practicar a través de ejemplos estructurados, más lo que viene ahí. Y después tenemos la práctica independiente, donde se ejecuta la competencia y pues puede ser a través de metodologías activas. Aquí, importante, hay un ejercicio de transferencia de responsabilidad. Ahora es el alumno el que tendrá que estar consiguiendo los propósitos. El apoyo debe ser ya en menor grado hasta retirarlo completamente. Esto pues solamente se sabrá en el momento de el tiempo de ejecución. Algo por destacar es que a esto, pues a esto le llamamos enseñanza directa, pero también se puede realizar por descubrimiento, lo que seguro modificaría el orden aquí presentado. Lo importante será combinar ambas en función de la naturaleza de su grupo. Ambas formas son útiles, no es mejor una que otra. En resumen, tenemos 4 pasos por transitar: introducción, presentación, práctica guiada y pues el uso de metodologías activas. Vamos con el paso número 5, el trazado de la ruta lógico-progresiva para la secuencia didáctica. Voy a agregar los 3 componentes funcionales a nuestro ordenador gráfico en el que estamos, ya que vamos con una proyección a la secuencia didáctica, quedando de esta manera. Es posible una versión de este tipo. Mire, note que cada estructura funcional invade el espacio de otra. Esto se debe a que, con mayor experiencia, uno se da cuenta que el verbo puede utilizarse con un efecto bisagra, y puede ser que cuando trabaje el objeto de estudio ya venga implícito casos como identifica, comprende, distingue. Es decir, esos que recaen en niveles como recordar o comprender, si es que tuviéramos que citar alguna taxonomía de objetivos de aprendizaje. O puede que cuando la situación problema sea de nivel áulico y desde el trabajo de la competencia básica ya se esté dando. No hay una fórmula para definir esto, pero su experiencia le dirá cuándo está en posibilidad de ocurrir. Eso sí que es seguro. Vamos con el paso número 6. Definición de intenciones de aprendizaje dosificadas y criterios de evaluación. Este paso es importante. Un sistema de monitoreo y evaluación no se construye al final o de manera independiente a las situaciones didácticas. Son a la par. Y este análisis estructural funcional permite ayudar a ello. Para continuar con mi explicación, echaré mano de un objetivo de aprendizaje correspondiente al avance del programa sintético de tecnología en primero de secundaria, que es este.
Note que ya viene con las coloraciones que estoy usando para cada componente estructural. Los 5 están presentes. Ahora, lo voy a descomponer para que cada quien esté en donde corresponde al título, quedando de esta forma. Ahora trabajaré con cada una de las tres estructuras funcionales, comenzando con el objeto de estudio. El método lo recomiendo para periodos de 2 semanas como mínimo. Si usted imparte una asignatura o disciplina en la que cuenta con pocos periodos lectivos semanales, caso de secundaria en adelante, entonces puede agrupar por ejes temáticos y no ir uno por uno, haciendo agrupaciones que sean complementarias. Ojo, no concatenando, porque si no equivale a usar el mismo tiempo, pero haciendo parecer que son una agrupación. Si tiene dudas sobre ello, coméntenlo en las descripciones y encontremos una propuesta de solución. Por mientras, pongo 2 semanas como referencia y con todos sus días disponibles, cosa que luego tampoco ocurre. Y pensemos de forma sensata cuánto tiempo se requiere para el objeto de estudio, siendo congruentes con el nivel educativo en que se encuentre. Yo, de momento, encuentro que cerca de la tercera parte podría ser factible, así que indico 3 días. Ahora, vamos a la perspectiva del proceso evaluativo. En esos 3 días, ¿qué deben mostrar al término de esta fase de la secuencia didáctica el alumnado? ¿Qué habrán de aprender y cómo dosifico esas intenciones de aprendizaje para el ejemplo? Y bueno, pues aquí tenemos sobre este ejemplo, pues qué sería una herramienta, máquina, instrumento, qué es la delegación de funciones y qué posibilidades corporales existen. De esta manera, hay una meta por cumplir en cada día, una intención de aprendizaje. Y fíjese, al mismo tiempo, se convierten en un punto de control evaluativo. La SEP editó para educación básica, por allá en el 2012, una colección llamada Herramientas para la Evaluación en Educación Básica, bastante amigable y accesible para comprender y fortalecerse en el tema de la evaluación. Desarrollé videos sobre estos cuadernillos y los puede encontrar en el canal. Le dejo la liga de la lista de reproducción relacionada con este tema por si les de interés. Volviendo a nuestro asunto, estas intenciones de aprendizaje en su conjunto se subordinan a un criterio de evaluación. Este criterio puede ser la respuesta a la pregunta, es ahí que se encuentra en el cuarto inferior izquierdo, y obviamente deberá estar vinculado con el objeto de estudio. Con esta mirada existen las condiciones para monitorear y regular las acciones específicas del objeto de estudio. ¿Podrá haber más? Claro, pero aquí hay una focalización y un sistema de control que debería, en el papel, garantizar que se consiga de manera satisfactoria este componente funcional. Fíjese que puede ocurrir algo que podría beneficiarle, que su objeto de estudio ya haya sido desarrollado con anterioridad, en algún momento o en otro grado incluso. Aquí vale la pena revisar el antecedente curricular para tener esta perspectiva más amplia y ayudarse en la gestión del tiempo. Si algo siempre hace falta en el aula, usted lo sabe, es eso, el tiempo. ¿Qué mejor que ser eficientes con él? Y además hacer valer la articulación de los grados o fases educativas. Como puede ver en este ejemplo, resulta que en tercer grado estarán cayendo en el mismo caso que se desarrolló en primer grado. Esto es lo que tenemos aquí. Se parecen prácticamente en su totalidad. Así que, pues una buena parada diagnóstica y de reforzamiento o un uso recurrente del objeto de estudio, una situación en espiral, sea la primera opción a considerar y quizá le permita más tiempo para otros desafíos. Regresamos al ordenador para avanzar al segundo componente funcional, la competencia básica. En nuestro cronograma ya tenemos los primeros 3 días y ahora pensemos en poco más de la otra tercera parte del tiempo total para esta fase, quedando de esta manera. Al igual que el anterior, nos hacemos la misma pregunta y sembramos los días de trabajo para identificar una intención de aprendizaje. Note que están juntos jueves y viernes.
Y es que no necesariamente la intención sea un solo día, o quizá tenga dos periodos lectivos y deba ser así. Entonces puede verse de esa forma. En este ejemplo he colocado una práctica de campo y requerirá de 2 días. También coloqué un espacio exprofeso para regulación y control. Por eso no tiene una intención de aprendizaje más que el mismo título. ¿Cómo decir que se practica la evaluación formativa y no se asigna un espacio para verificar el avance procesal? ¿Sería incongruente? ¿Qué piensa usted sobre ello? Recuerde la invitación que le hice a revisar los cuadernillos que dejo a su disposición con un link en la descripción del video. Bien, es así como todas estas intenciones y acciones se convierten en indicadores de un segundo criterio, que debe ser respuesta a la pregunta en blanco e, ineludiblemente, estar relacionado con la competencia básica expuesta. Adicionalmente, puede ocurrir lo mismo que en el componente funcional anterior, que en este caso sería una progresión de una competencia previamente adquirida. Si se encuentra un caso así, puede recurrir a de pasar de explorar a después a ampliar. Entonces, pues simplemente se convierte ya en una progresión, como lo dije anteriormente, y esto nos va a ayudar a no estar invirtiendo más tiempo y podérselo entregar a otras actividades. Regreso al ordenador gráfico para el último de las estructuras funcionales que, como lo mencioné y justifiqué anteriormente, resulta que es todo el enunciado. Nuestro cronograma tiene 3 días más y serán los que vamos a emplear en esta ocasión. La ejecución requiere de los dos componentes funcionales anteriores, estos que están aquí. Note que ya no hay una pregunta en el cuarto inferior izquierdo. Es mención del objetivo de aprendizaje demostrado en situación, punto. Mientras que del lado derecho hay una agrupación de miércoles y jueves. Aquí ya debe de haber una práctica independiente en la situación problema. Recuerde que esto es un ejemplo. Igual y se requiere de más tiempo. Bueno, aquí destaco algo importante. Los puntos de control los había colocado afuera de los cuadros de color, pero aquí hay uno en letras azules que está dentro de la situación problema. Y eso puede ocurrir para el caso de la práctica de campo. Los puntos de control en proyectos o incursiones de este tipo deben acompañarse con sus propios particulares, o no habrá espacio para regulaciones formativas o referencias. Así como he hecho un cronograma para la secuencia didáctica, también lo deberá haber para este tipo de acciones con el alumnado. Finalmente, hay un espacio comunicativo, dialógico y evaluativo de todo el objetivo de aprendizaje. Todo esto conduce a un tercer criterio de evaluación, que es el mismo que el objetivo de aprendizaje en su totalidad. Así es como identificamos las necesidades de monitoreo y evaluación, así como los momentos en que se requiere. De que al final se requiere una evaluación sumativa es innegable. Aquí di cuenta de aquellas con enfoque formativo nada más. Pues así tenemos entonces nuestro ordenador gráfico y pasamos al punto número 7, el último, las acciones técnicas del programa de clases. Aquí me apoyaré de los ejes de intervención que habíamos visto con anterioridad y los integraré al organizador gráfico que nos viene a acompañar. Haré una recapitulación con todos estos elementos que lo componen. Estas son las 5 partes estructurales y componentes generales del objetivo de aprendizaje. Estos son los componentes funcionales del objetivo de aprendizaje y los ejes de intervención didáctica asociados, preferentemente con posibilidad de combinación según condiciones. Este es el primer componente funcional, el objeto de estudio, que desarrolla el objeto sintético-analítico y su énfasis en caso de existir. Se recomienda una práctica guiada. Este es el segundo componente funcional, la competencia básica, que toma lo anterior y se adhiere la acción a demostrar. Se puede recurrir a una práctica guiada o independiente.
según las condiciones particulares del caso. Este es el tercer componente funcional, la ejecución, y se integra la situación-problema, con su escenario genérico contextual y el propósito explícito, ambos en casos de estar presentes. Se recomienda una práctica independiente con la garantía del acompañamiento y ejercicio previo. Este es el ordenador gráfico completo de mi método. Ahora sí, ¿cuáles son las acciones técnicas que dan paso al programa de clase? No quiero reducirlo a el formato, pero hay quienes así lo puedan ver. El formato es nada si no se tiene una fundamentación de lo que se piensa hacer. Lo mejor, en mi opinión, es diseñarlo para uno mismo, pero puede resultar útil el de otra fuente, e irlo examinando y adecuarlo a las necesidades de uno mismo. ¿Qué opina usted sobre ello? Por mientras, el mismo ordenador gráfico nos irá diciendo qué se requiere. Si hay una práctica guiada que tiene una introducción, entonces con exploración de conocimientos previos, una presentación de contenidos, pues hay un momento de inicio y hay un momento de desarrollo y pues si lo que queremos también es verificar intenciones de aprendizaje, entonces hay un momento de cierre. Y si hay momentos si están estos tres, entonces lo que tenemos son, pues, momentos didácticos. Tenemos nuestra primer acción técnica. Aquí la tenemos. Bien, si en la presentación de contenidos debo preguntarme lo que haré, cómo y con qué modelaré para conseguir una mejor apropiación y cuando llegue a la práctica independiente, tengo que responderme qué papel voy a jugar, cuándo voy a intervenir, dialogaré o daré soluciones, cómo cerraré la secuencia. Entonces debo de tener una intervención didáctica. Aparece nuestra segunda acción técnica. Híjole, las preguntas de difícil respuesta y que separa entre quienes prevén tomando en cuenta el diagnóstico dinámico de los que no, y solo piensan en su ruta sin mayor consideración. Y vaya que en un estratega es una credencial bastante relevante. ¿Cuándo haré todo lo anterior que ahorita pasó? ¿Y en qué momentos didácticos? ¿Cuánto tiempo tardaré en la estructura del objeto de estudio y en la de la competencia y en la ejecución? Y si algo sale mal, no como lo pensé, ¿cuánto tiempo me costará recuperarlo? ¿Cómo entra el plan B cuando se requiera? Todo esto, todo esto es el tiempo. Entonces debo de considerar al tiempo. Tenemos una acción técnica relacionada con el uso del tiempo. Pero permítame enfatizar este elemento porque sin duda alguna hace la diferencia. Vamos con el lado del alumnado. ¿Qué tareas van a desarrollar? ¿De qué manera se van a organizar? ¿Qué modelaciones serán necesarias? En el lado de la práctica independiente, ¿qué tareas van a desarrollar? ¿De qué forma se organizarán? ¿Qué método será el más apropiado? ¿Qué interacción social necesitaré? A esto lo integraremos como una experiencia de aprendizaje. Tenemos la cuarta referencia de acción técnica. La diversidad en el aula aparece. Tengo alumnos con alguna necesidad específica. Requiero ajustes razonables. Sé que es un ajuste razonable. Y la evaluación. ¿Cómo gestiono las participaciones? Estoy combatiendo las barreras para el aprendizaje y la participación social. En el lado de la práctica independiente, ¿qué papel van a desempeñar estos alumnos? ¿Cómo visualizo el diseño universal para el aprendizaje? Entonces, debe existir una atención a la diversidad. Aparece la quinta referencia de acción técnica. ¿Qué materiales o recursos requeriré?
¿De qué forma los combinaré con una estrategia que maximice su valor agregado? Ellos y yo. ¿Tienen relevancia y pertinencia? ¿En la práctica independiente se requerirá de alguno para este momento? ¿Se requerirá de alguna manipulación de los externos? Bueno, pues entonces estamos ante considerar materiales y recursos. Es así como tengo la sexta referencia de acción técnica. ¿Qué integrales serán necesarios? ¿Se relacionan con el componente estructural y o el funcional? ¿Son congruentes con el objetivo de estudio de objetivo de aprendizaje, perdón? ¿Se podrá tener una segunda oportunidad? ¿Lo permite? ¿Lo va a permitir? ¿Hay una fundamentación para ello? En el caso de la práctica independiente, ¿cómo considero la incertidumbre y las restricciones en esta etapa? ¿Cómo valoro el uso del repertorio cognitivo del que harán uso? Eso suena a tarea auténtica. Y todos estos unidos, entonces me dan las evidencias vinculantes. Tenemos entonces nuestra séptima referencia de acción técnica. La octava es, como seguro ya se lo imagina, y se lo imagina bien, es el sistema de evaluación. Pero lo vamos a descomponer en tres partes. La primera, la que tiene que ver con ¿y cómo será mi sistema? ¿De qué manera puedo comunicar la forma en que hago regulaciones interactivas? ¿Qué técnicas e instrumentos usaré? Primero conocerlos. Calculo el tiempo requerido para estas acciones. Ojo, hablamos de un tiempo para esta, no de la otra forma como lo vimos. ¿Cómo valoro mis puntos de controles que fuimos construyendo? ¿Oriento, valoro o devuelvo? ¿Conozco la diferencia entre los tres? ¿Cómo evalúo las acciones dialógicas? ¿En qué momento sí debo actuar con enfoque sumativo? Significa que debo considerar una intervención evaluativa. Y bueno, coloquémosla en su sitio, la primera. La segunda, ¿cómo reduzco la subjetividad de mis determinaciones? ¿Cómo doy claridad? ¿Con base a qué determino una decisión en beneficio del aprendizaje del alumnado? Una de las dos funciones de la evaluación. ¿Qué casos de logro son los previstos y cómo contrastaré con el desempeño alcanzado? Aquí viene algo bien importante. Mido, estimo y luego califico. ¿Cómo realizo este proceso evaluativo? La información que se comparte de todos compartimos el mismo significado, valga la redundancia. ¿De qué forma valora la evaluación con enfoque participativo? La autoevaluación, la ecoevaluación. Entonces, requiero de criterios, indicadores e instrumentos. Los colocaremos en su sitio. Ahí está la segunda referencia. Y por último, pues también se requieren, ¿eh? ¿Cómo construiré la calificación de la secuencia didáctica? ¿Qué otras medidas administrativas requiero en mi sistema? Y bueno, pues es que también requiero de una evaluación con enfoque sumativo. Y bueno, pues administrativo son componentes que también van robusteciendo y son necesarios. Y lo vamos a colocar aquí, en el tercero. Y bueno, pues así es como tenemos estas 8 consideraciones dentro del programa para su secuencia didáctica. ¿Usted ya los consideraba? ¿Algo falta? ¿Algo sobra? Puede dejar un comentario sobre el asunto. Las implicaciones en el trabajo docente que este organizador gráfico contiene pueden ser un trabajo muy demandante, es cierto, es comprensible. Pero con la práctica se simplifican acciones, se disminuye el tiempo hasta el mínimo posible. Se considera el marco normativo que debe cumplir un docente frente a grupo, sobre todo en educación básica, que es al público al que me dirijo. Y considera nada más y nada menos el derecho a la educación que tiene consagrado el alumnado. Por eso, si no diseña su planeación didáctica y la adquiere por otros medios, además de lo cuestionable que puede ser, no considera las particularidades de su grupo, de su escuela y de su comunidad. Si usted la diseña, sabe lo complicado que es y ojalá que este material le pueda servir de apoyo para hacer más eficientes sus procesos de planificación. Al final,
Esto es una propuesta personal y le doy la bienvenida a la crítica si así lo considera. Así es como llegamos al final de este video. Por mientras, y como siempre, le agradezco el favor de su atención. Cuídese. Hasta la próxima.